Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestra predicación del libro de Efesios como cada domingo, y el título de la predicación del día de hoy es Bendiciones Espirituales parte 1 y va a constar desde Efesios capítulo 1 verso 3 al verso 6. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1 verso 3 a verso 6 en sus Biblias y vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y veremos hoy, o en esta serie de predicaciones, veremos 4 bendiciones espirituales que Dios nos dio a los cristianos. Veremos 4 bendiciones espirituales que Dios nos dio a los cristianos, y en esta sesión vamos a ver la primera, la cual es la bendición de la predestinación. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6. Vamos a ir directo al verso. Dice así la palabra de Dios. Verso 3. Volvamos a leerlo. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a empezar con la primera palabra. Dice el texto, bendito. Y Pablo aquí empieza con una bendición formal hacia el Señor Todopoderoso. Muchos autores han visto, por lo menos del verso 3 al verso 14 de Efesios 1, como una doxología más, como una palabras de alabanza de Pablo hacia nuestro Señor. Recuerden, del verso 1 al verso 2, Pablo da un pequeño saludo a los efesios. Pablo los saluda, pero empezando del verso 3 al verso 14, Pablo no se dedica más que a alabar al Señor y decirle a su audiencia las bendiciones tan grandes que tienen por estar en el cuerpo de Cristo. Así que Pablo empieza con una bendición al Todopoderoso. Por cierto, la palabra bendito proviene de la palabra griega eulogetos, que está compuesta por eu, que significa bien, y logetos, que significa hablando. Literalmente la palabra griega lleva la idea de hablar bien o elogiar. Lo que el apóstol en efecto está diciendo es: elogiamos a Dios, decimos buenas palabras acerca de Él. Este sentimiento de glorificar a Dios no es ajeno a todos los cristianos. Es más, muchos de nosotros nos paramos en las mañanas y simplemente por mera alabanza a nuestro Señor, por mero gusto, por mera complacencia, porque Dios es grande, sus misericordias, nos levantamos en las mañanas y queremos levantar una oración a nuestro Señor Creador, elogiándolo por quien Él es, hablando bien de Él, compartiéndolo con las personas que nos rodean. Bueno, este mismo sentimiento espontáneo, este mismo sentimiento de gozo, de alegría, lo tuvo Pablo al iniciar la carta de los Efesios formalmente. Bendito, pero ¿quién es bendito? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y no se conforma con simplemente, como decimos, hablar bien de Dios. No se conformó con eso, sino que dice, bendito sea Dios, en su oración, mostrando además de que la bendición que él dijo iba dirigida al Señor creador de los cielos y de la tierra, pero añadió esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta aclaración es muy importante, ya que trae consigo una implicación contundente conforme a la divinidad de Cristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice esto, el Evangelio, Juan, capítulo 5, versos 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y Romanos capítulo 9, verso 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Con esto, Pablo deja en claro a su audiencia que la divinidad de Cristo es una doctrina que simplemente debe de estar siempre en la mente del Hijo de Dios, y una verdad que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y aún a crecer espiritualmente. Con esto, con estas palabras, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está reafirmando la divinidad de nuestro Señor. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los momentos de prueba, esto es lo primero que se te vendrá a la mente. Que si Cristo es Dios, todas sus promesas son verdaderas y a ti te espera un futuro eterno y glorioso en el reino de los cielos. Pero si Cristo no es Dios, lo cual no puede ser verdad, si Cristo no es Dios, entonces simplemente todas las promesas en las cuales hemos creído han sido echadas en saco roto y hemos desperdiciado nuestro tiempo. Pero no se preocupen, porque por esto Pablo pone estas palabras: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reafirmando una vez por todas la autoridad de nuestro Señor y diciendo: vean quién es nuestro Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el cual nos ha prometido vida eterna, el cual dio su vida por nosotros en la cruz y ahora podemos tener acceso en el Padre. No se preocupen, este mismo Dios que estoy bendiciendo también es Padre de nuestro Señor Jesucristo y no nos va a dejar solos en cualquier momento, porque el Señor siempre está con nosotros. Así es esta bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo continúa con sus palabras: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y nosotros bendecimos a Dios con alabanzas porque Él nos bendijo primero. No había ninguna necesidad de que este Dios todopoderoso, este Dios creador, este Dios santo, bendijera a pecadores como nosotros. No había ninguna necesidad, ni la más mínima. Pero a este Dios omnipotente, a este Dios creador, a este Dios glorioso, le plació bendecir antes de recibir. Sin duda, este es un gesto que muestra su gran amor hacia sus hijos, quienes por gracia recibimos, dice el texto, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por medio de su amor, nosotros recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta frase no está refiriéndose a que Dios simplemente nos da bendiciones espirituales, haciendo a un lado las materiales. No, al contrario, cuando se refiere a todas las bendiciones espirituales, el apóstol está dando a entender a que todas las bendiciones, tanto en la tierra como las que tenemos y tendremos en el reino de los cielos, todas son espirituales. Todas sirven para un propósito, el cual es la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Aunque también tenemos que aclarar que esta frase realmente sí lleva una connotación a mirar al futuro, a mirar a las bendiciones que realmente nos están esperando en el reino de los cielos. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Estas bendiciones espirituales que dice aquí Pablo nos están apuntando a que recordemos lo que nos espera una vez que muramos o que nuestro Señor venga en el reino de los cielos, el cual es un hogar, una ciudadanía, una nación. Ya que si ustedes lo recuerdan, nosotros, a pesar de que estamos en este mundo,
No pertenecemos a este mundo, como lo dice Juan, capítulo 17, verso 13 al 16, sino que estamos de paso. ¿Cuántos años podemos durar aquí? ¿80 años? ¿Quizá unos menos 60? ¿Quizá los más longevos 100 años? No importa cuánto tiempo estemos aquí con vida, simplemente estamos de paso. Así que no se acostumbren a este mundo, que nos espera un mundo mejor en el reino de los cielos, donde recibiremos bendiciones espirituales de los lugares celestiales. Allá donde está Cristo, allá donde está nuestro Padre Celestial, allá donde el Espíritu Santo mora y cubre todo con su bendito ser. Allá donde no hay pecado y no hay corrupción. Pero estas bendiciones celestiales, estas bendiciones en los lugares celestiales las tenemos dice el texto, en Cristo. Y así es, todas las bendiciones que tenemos se nos han dado en Cristo. Sin la intervención de la cruz, sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, el ser humano jamás podría tener lugar en el reino de los cielos. Jamás. Todo lo que tenemos y lleguemos a tener espiritualmente y aún terrenalmente viene de parte de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y yo te pido algo. Te pido que esta verdad de que todo lo que tienes lo tienes en Cristo no te haga indiferente, sino que como Pablo, esta verdad te ayude a que bendigas a tu Dios, que bendigas al Señor Jesucristo por darte este privilegio de sentarte en su mesa y por lo tanto, por medio de sus méritos, serte coheredero con Él en la eternidad. Eso es lo que te tiene que llevar a una alabanza. El reconocer que todo lo que tienes en Cristo Jesús no es para ponernos orgullosos y decir, entonces, ¿yo no valgo nada? Como individuo vales, pero aún todas tus acciones no alcanzarían para que ni siquiera rascaras una ciudadanía en el reino de los cielos. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer no alcanzaría, no pagaría tu deuda para el perdón de tus pecados. Por eso estamos tan agradecidos con Cristo, porque Cristo en la cruz, lo repito, lo hizo todo por nosotros. Nos adoptó, nos dio ciudadanía, nos perdonó nuestros pecados, nos liberó, nos abrió las puertas celestiales. Podemos entrar con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Todo es por causa de Cristo. Sin Él simplemente nosotros no podríamos acceder a ninguna de estas bendiciones, por muy pequeñas que sean a nuestros ojos. Continuemos con nuestro texto. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él. En este verso, el apóstol Pablo trae a la mesa una de las doctrinas más preciosas de toda la Biblia, pero al mismo tiempo una de las doctrinas más repudiadas por algunos círculos cristianos. Y estoy hablando de la doctrina de la elección. Esta doctrina habla de que fue Dios quien escogió a los pecadores para que fuesen salvos y no fue el hombre pecador quien escogió a Dios para su salvación. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esta es una realidad, hermanos. En primera instancia, Dios se acercó al pecador, Dios eligió al pecador, a ciertos pecadores entre todos los del mundo, para salvarlos.
Esa es la elección. De que Él tuvo que venir a la tierra, de que Él tuvo que hacer el plan de salvación, de que Él tuvo que hacer todo el plan de redención. Y Él rompió tu ser, te dio arrepentimiento y te atrajo a Él. Dice Cristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Continúa con Juan capítulo 3, verso 16. Algunos tal vez dirán, entonces Sergio, si Cristo fue el que nos eligió a nosotros, y eso hizo que nosotros fuéramos a Él, como respuesta a su llamado, ¿qué hay de los versículos como Juan 3:16, que dice que la salvación está abierta a todos? Juan 3:16 sí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún Romanos capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estos versos sí están haciendo una invitación a que todo el mundo se arrepienta. Y estas palabras son verdaderas. Dios sí amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí viene la condicionante, para que todo aquel que crea en Cristo sea salvo. Y aún también dice Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Se requiere, para que una persona sea salva, invocar el nombre del Señor y creer en el Señor Jesucristo. Ahora tú piénsalo un momento. Una persona que no ha sido tocada por el Espíritu Santo, ¿puede hacer esto? Realmente una persona que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, que no ha sido llamada, elegida por Cristo, ¿puede realmente generar arrepentimiento y rogar por perdón de sus pecados a Cristo? Si tú me contestas que sí, déjame decirte algo. Tienes un mal concepto del hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, que el hombre es pecador y por lo tanto el hombre no quiere nada con Dios. Entonces, si el hombre no quiere nada con Dios, si el hombre es pecador, todos sus pasos que él tome, todas las decisiones que él tenga, lo van a llevar corriendo al infierno. Todos nosotros tendríamos que estar en esa situación, corriendo al infierno. ¿Por qué? Porque todo hombre desde la caída de Adán se ha deleitado en sus delitos y pecados. Y la paga del pecado es muerte. Todos correríamos hacia ese infierno, todos. Pero Dios, que es grande en misericordia, ha elegido a unos para salvación. Ha dicho, Sergio, tú no mereces mi salvación, pero tú vas corriendo al infierno. Yo, entre los miles, millones que hay, yo he elegido, Dios, salvarte, Sergio. Y así con cada uno de ustedes, hermanos. A ti sí, a ti sí, a ti no, a ti no. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios para nuestra salvación? Pura misericordia y amor. Dios llama a sus elegidos, los separa, los pone en un lugar celestial, en un lugar privilegiado, en un lugar de santidad, y los otros van corriendo rumbo a sus pecados. Tú dirás, Dios es injusto por salvarme a mí y no salvar a los demás. No, Dios es Dios y Él tiene el derecho de salvar quien Él quiera. Y si decidió seleccionarte a ti, elegirte a ti para salvación, y no elegir a tu sobrino, no elegir a tu vecino, no elegir a tu hermano de sangre, lejos de que eso te lleve a una ira hacia Dios, te tiene que llevar a humildad y decir, gracias Señor, porque yo no lo merecía, y aún así tú me salvaste. Vean lo que dice Juan capítulo 3, verso 18 al 21. Juan capítulo 3, 18 a 21 dice, el que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí tenemos la respuesta de por qué estas personas que Dios no ha elegido no vienen a pedir misericordia. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Ellos mismos han decidido no someterse a Cristo porque la aborrecen. Y tú y yo estaríamos en la misma condición si Dios no hubiera interferido, si Dios no nos hubiera elegido, nos hubiera arrebatado del infierno para salvación. Esta es la realidad. El hombre no es bueno, el hombre es malo. Y Dios, que es amor misericordioso, lo repito, ha elegido unos cuantos. Entre ellos tú, si has creído con todo tu corazón, mente, alma y cuerpo en Cristo Jesús, para salvación. Y estas personas que han sido seleccionadas, dice el verso, según nos escogió, continúa, en Él antes de la fundación del mundo. Muchos cristianos piensan que fueron escogidos por Dios. Muchos cristianos piensan que fueron escogidos por Dios, ya que el Señor en su omnipotencia vio que en un punto de sus vidas se iban a arrepentir de sus pecados y creer en Cristo. Esto es lo que muchos piensan. Piensan que la salvación que ellos tienen fue tomada con méritos a que el Señor vio su futuro y dijo, Sergio va a creer en mí a sus 18 años. Entonces yo voy a decidir salvar a Sergio. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Si esta postura fuera verdad, entonces la salvación ya no sería por gracia, hermanos, sino sería el fruto de una decisión humana, y por lo tanto estaríamos afirmando que la salvación es por obras, contradiciendo así la palabra de Dios. Si Dios desde la eternidad pasada, antes, como dice el texto, antes de la fundación del mundo, antes por supuesto de que todos nosotros fuéramos creados, antes de que ni siquiera Adán fuera creado, Dios viera en el futuro, muy a futuro, miles y miles de años muy a futuro, y dijera, Sergio va a ser salvo porque él un día va a creer en mí. Esto sería salvación de obras, por obras, porque ya no dependería de la gracia de Dios, sino de una decisión que yo tomaría en un futuro a mis 18 años. Pero esto, lo repito, contradeciría la palabra de Dios, porque en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice así el Señor. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay posibilidad de que el hombre haga algo para ganar o asegurar su salvación. Esto es simplemente imposible, dada nuestra naturaleza pecadora y caída. Pero Dios, que está lleno de misericordia, nos ha escogido a sus hijos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Dios ya había planeado salvarnos antes de que existiéramos, haciéndonos simples receptores de su gracia y demostrando que la salvación es un acto 100% divino, sin ninguna intervención humana. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos, sino que nos llamó, sino según el propósito suyo. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, la doctrina de la elección es una enseñanza que rompe nuestro orgullo, pero una vez que humildemente la aceptamos, no podrás dejar de dar gracias a Dios por su infinita misericordia. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, si la salvación dependiera, aunque sea 1% del hombre, el hombre tendría de qué gloriarse. El hombre podrá decir, Señor, yo cooperé contigo, también yo merezco mérito. Pero ¿qué crees, hermano? El ser humano jamás va a tener el poder para esto, jamás. En el ser humano no hay ningún mérito, no hay nada bueno. El ser humano desde la caída no puede hacer nada. Se ha corrompido, dice la Biblia, se hizo inútil. El ser humano ha perdido su propósito, se ha hecho inútil. Esto lo dice en Romanos 3. Pero Dios, una vez más, nos ha escogido a algunos, nos ha escogido a los cristianos para que nos demos cuenta que jamás íbamos a poder en nuestras propias fuerzas y que solamente en Él, en su abrigo, en Dios, nosotros podemos alcanzar la salvación. Hay personas, y me he encontrado con personas que se aferran y dicen, pero es que yo tomé la decisión. Yo ese día en la iglesia levanté la mano, cerré los ojos y dije, yo creo en ti, Dios. Y sí, humanamente hablando, tú tomaste la decisión. Pero, ¿quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿Quién da el regalo de la fe a las personas? Dios. ¿Quién es el que rompe los corazones y hace que tú ames a su Hijo amado Jesucristo? Dios. Por lo tanto, a pesar de que sí, humanamente hablando, tú tomaste una decisión, en última instancia, Dios movió todo para que tu corazón y mente te orillaran a decir, Cristo, perdóname. ¿Fuiste tú? Claro, fuiste tú. ¿Querías hacerlo? Por supuesto que querías hacerlo. Dios no obliga a nadie, pero Dios movió todo para orillarte esa decisión. Entonces, la gloria no es tuya, la decisión jamás fue tuya, fue una elección de Dios. Y bendito sea que Dios te ha escogido a ti. Bendito sea Dios que te ha escogido a ti, entre millones. ¿Dios te necesita? Claro que no. Dios no te necesita ni a ti ni a mí. No somos necesarios ni indispensables en sus planes. Pero lo repito, por sus misericordias, Dios nos eligió. Nada más. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos escogería? ¿Para qué el Señor haría una elección en nosotros sobre miles? Dice el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de nuestra elección. Ese es el propósito por el cual nuestro Señor nos salvó, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La frase sin mancha proviene de la palabra amomos, y este término ha sido tomado del sistema de sacrificios, el cual requería que los sacrificios estuvieran libres de defecto, de acuerdo a Levíticos capítulo 1, versos 3 y 10. Y puede, con razón, interpretarse en el contexto de Efesios como que se refiere a la vida cristiana, a que la vida cristiana debe estar sin manchas, sin defectos, mientras que la palabra aquí santo se refiere
se refiere a la cualidad espiritual interior, en tanto que se refiere a la cualidad espiritual interior. O sea, a que desde los fondos de nuestro corazón nosotros tenemos que estarnos guardando sin pecado, sin ningún atisbo de inmoralidad también por el exterior. Esto lo encontramos en el comentario bíblico Beacon. Entonces, el cristiano no puede conformarse por simplemente ser a la imagen de este mundo, tan lleno de pecado, sino que debe de esforzarse en vivir una vida que glorifica a Dios y que refleje que este cristiano ha sido escogido para ser diferente. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 16, sed santo porque yo soy santo. Y en Romanos capítulo 8 verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, en Cristo. Y aunque el estándar parezca muy alto, mantenernos santos sin mancha, ¿para qué? Para que poco a poco en nuestra santificación progresiva crezcamos a la imagen de Cristo. Y aunque este estándar parezca alto, tenemos a Dios de nuestro lado que, estando persuadidos de esto, que el que comenzó a nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Esta es nuestra certeza, de que Dios nos perfeccionará día con día. Filipenses capítulo 1, verso 6. Y con esto llegamos a los dos últimos versículos. Verso 5, dice así la palabra de Dios, de Efesios capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en amor Dios nos ha predestinado. La misericordia, y gracia que Dios mostró a sus hijos para salvarnos no viene sola, sino que es acompañada por el mero amor de nuestro Señor, quien nos ha predestinado. La doctrina de la predestinación va muy de la mano con la doctrina de la elección, y es que Dios elige a cierto número de personas para ser receptores de su gracia y misericordia y amor, y los predestina a formar parte de la familia celestial y al mismo tiempo a ser formados a la imagen de Cristo. Esa es la predestinación. Y aquí yo quiero ahondar más en el tema. El ser predestinados, hermanos, nos tiene que llenar de humildad. No es para que nosotros veamos por abajo del hombro a los que no han sido predestinados. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién Dios ha llamado. Tú no sabes. Tú no sabes que aquella persona que tú le guardas rencor, que tú no quieres perdonar, que tú lo ves como el peor ser humano de este mundo. Tú no sabes si el Señor en algún momento de su vida lo llama para salvación. El cristiano normal no puede ver eso. Ningún cristiano puede ver eso. Decía Spurgeon, si tan solo los elegidos, los predestinados, tuvieran en sus frentes la palabra elegido, decía Spurgeon, yo me concentraría solamente a predicarles a ellos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ellos iban a escuchar las buenas nuevas del Evangelio y tarde o temprano iban a arrepentirse. Pero como los elegidos, los predestinados, no tenemos la palabra salvado, elegido en la frente, simplemente nosotros tenemos que seguir en este mundo amando a todos y rogando para que el Señor los salve. Claro, el Señor solamente va a salvar a sus elegidos, solamente va a salvar a sus predestinados, pero tú no lo sabes. Por lo tanto, el trato de nosotros hacia todo el mundo tiene que ser siempre en amor y en gracia, rogando que el Señor haga su obra en su llamado. Dice el verso 6. ¿Y todo esto fue para qué?
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solamente me voy a detener en la primera parte, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios, que es bendito entre toda la creación, nos ha dado bendiciones espirituales, nos ha escogido, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, nos ha adoptado. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Tú estás aquí con un propósito muy grande, ¿sí? Permanecer sin mancha y santo en este mundo, pero tu salvación tiene el propósito de darle alabanza a Dios. Y este es el privilegio de todo cristiano, que por medio de su vida, su Señor reciba más y más alabanza. Hermanos, aquí nos vamos a quedar. Esta ha sido la primera parte. En la siguiente semana continuaremos del verso 6 al verso 10, si el Señor nos permite. Dios los bendiga.